en una isla portentosa, en una isla portentosa, canto la esperanza mía, pues música y poesía me trajo a esta tierra hermosa. Ya sea en verso o en prosa, que es lo que a mi arte escuda. Mi voz no se queda muda, va a cantarle a mis hermanos. Bajo el sol ancuditano, Manuel Sánchez les saluda. Soy Arturo Guzmán, tengo 19 años y ya salí del colegio este año. Soy del campo del sector de Coipomó, camino a Castro. Mi mamá es profe de lenguaje y yo nací cuando estaba estudiando, entonces toda mi infancia y mi crecimiento fue alrededor de todos sus libros que necesitaba para las tesis y para los estudios, entonces obviamente me vi influenciado cuando era pequeño. De ahí escribía desde muy pequeño cuentos de lo primero que sabía dibujar, que era un pez. Y después fue lo que me llamó la atención de los talleres que te ayudaban a crear un pequeño mundo, ya sea en un microcuento y con cosas súper pequeñas como títulos de noticias que uno veía por ahí o ejercicios más elaborados, pero igual que uno puede encontrar en cualquier parte. Quería expresarme y no soy buena hablando con las personas, entonces me era mucho más fácil escribir que como para decir todo lo que no había podido en conversaciones y eso. El primer en por un de flores secas de los huertos. Dibujo mucho, me gusta hacer cómics o animaciones. No salgo mucho de mi círculo o de mi zona de confort, que es mi casa. Entonces suelo como pasar tiempo con mis mascotas y dibujar harto. Un enojo que carcome. Yamilet Soto, segundo medio, probablemente pasé a tercero. Estudio en el Liceo Agrícola. Oliendo tu carne muerta. La literatura como que siempre estuvo en todas las facetas de mi infancia y todo el desarrollo de mi persona, así que es como base fundamental para mí y en mi familia también, o sea, mi papá escribía, mi mamá también lee, así que era como que algo natural. Y igual es como importante para mí también el tema de leer, de escribir. Yo creo que esas cosas son esenciales para cada adolescente. Desde pequeña siempre quise como compartir con personas que también escribieran y leyeran, pero nunca encontré como el lugar ni nada de esas personas. Entonces de repente Rosa Betty me dijo de que había un taller y yo dije, ah bueno, y le pasé mis datos y ya empecé a asistir al taller. Cortaron toda la ruta, el guato lo lloraba. Cuando el puente fue tomado. Me gusta hacer manualidades, dibujar. La música me gusta mucho, toco mandolina, también tengo un banjo
Y últimamente estoy tratando de enfocarme más en la guitarra para tratar de aprender nota, que es como lo básico de todo músico y que yo no sé. Así que igual eso, e igual música escucho de todo tipo. También participaba en bailes estilo K-pop, iba a presentaciones en otras ciudades, dentro de la misma ciudad también. Desde pequeña siempre estuve relacionada con la música, o sea, de mi familia por parte de mi mamá son todos músicos, o sea, en cada casa hay una guitarra o un acordeón, entonces de pequeña esto siempre fue como estando en mí. También yo creo que el tema de la iglesia también como que fundamentó eso, influenció harto y como que me ayudó a seguir creciendo en cuanto a música. Y ahí fue como que me propulsé más en eso. Desde muy pequeño, mi origen es un origen campesino, por lo tanto, toda mi primera información tiene que ver con la oralidad, con los refranes, con los dichos, con los cuentos, con las historias. Por lo tanto, la rima estaba muy presente siempre. Las adivinanzas, yo me crié en una familia en donde teníamos una vida rural, muy rural, alejada del pueblo además, por lo tanto, no había acceso a la luz eléctrica en ese tiempo, por lo tanto no había televisión, no había ni radio incluso. El avance tecnológico más grande de mi casa era una radio a pilas que había, y ahí escuchábamos música mexicana prioritariamente, algo de folclore, claro, entonces la oralidad jugó un papel muy importante en mi infancia. Y creo que eso marcó después mi desarrollo artístico. Cuando yo decidí dedicarme al arte, me fui por ese camino porque era lo más natural que había en mí, y además casualmente, no sé si casualmente, coincidentemente, me encontré con ciertas herramientas que me llevaron al mundo de la paya, de la poesía popular, del guitarrón. Esas eran las herramientas que yo necesitaba, que yo siempre había buscado, o no sé si buscado, pero que llegaron a mí y que me sirvieron para de manera natural poder desarrollar lo que yo ya tenía, la inquietud artística que yo tenía en mí. Pero su paya es más como urbana, así que más de campo. Es que ahí hay ciertas confusiones que tienen que ver también con la información respecto de lo que significa la paya. La paya no es ni urbana ni campesina, la paya es una mezcla de esas dos cosas. Yo creo que más actualizada, sí, más contextualizada. Lo mío tiene tal vez la diferencia que hay entre lo que se hizo siempre en la paya en Chile, hasta que yo comencé a hacerla, fue tal vez la utilización mayor del lenguaje, porque la paya es lenguaje en el fondo, sí. No es solamente rimar por rimar. Entonces el mensaje más directo, un mensaje mucho más contingente, mucho más actualizado. Yo no me quedé en lo bucólico, porque además mi vida, o sea, mi infancia fue en el campo, pero después mi adolescencia, mi juventud fue en la ciudad. Sí. Por lo tanto, tenía de las dos informaciones. ¿Te fijas? Eso como una mezcla. Claro, yo mezclé esas dos cosas con las mismas herramientas, porque al hablar de campesino, claro, el guitarrón es un instrumento de origen campesino, que es el que se utiliza en la paya prioritariamente, pero del campo de la zona central, es decir, del campo de la región metropolitana, en el fondo, de Pirque, de Melipilla, de esos sectores. Desde muy chico tuve la habilidad de hacerlo, tuve el contacto con el lenguaje popular, con la oralidad, y desde ahí mi inquietud con la paya, hasta que después ya me encontré con las cosas más técnicas, con los conceptos más técnicos de las estrofas y de la música, que están muy relacionados. O sea, la paya no vive sin la música, y por lo tanto sin el instrumento como la guitarra con el guitarrón, claro, son las herramientas que se necesitan. La palabra, ciertas estrofas como la décima, la cuarteta, y la música, que es el canto a lo poeta, en el fondo así se llama este mundo musical y poético que involucra la paya, donde también está el canto a lo divino, pero lo mío va por el lado de la paya. Pero desde la infancia, porque yo me crié en el campo, por lo tanto, toda mi primera información respecto del lenguaje la tuve desde la oralidad, ¿no? Sin la influencia de la televisión, que fue, creo yo, un gran estímulo para mí, claro. Poder llenar mi disco duro en el fondo con otra información, que fue la que me ayudó para después dirigir mi camino artístico por este lado. Pero desde la infancia, de verdad, yo recuerdo desde muy chico que mi abuelo me llevaba a las trillas y me llevaba así como un chiche, ¿no? Llegaba un momento en que me subían arriba de una mesa y yo tenía que, en ese tiempo no improvisaba, sino que recitaba cosas que me había aprendido por ahí al vuelo. Pero la paya además, claro, es improvisación.
Entonces después hay que tener cierto manejo, saber las estrofas, dominar eso, tener dominio del lenguaje para poder improvisar en base a esas estructuras. Y más que nada no es como la típica paya de campo, sino que es más como de ciudad y actualizada, ¿no? Yo creo que tiene de las dos cosas. Lo mío es, creo que mi aporte en la paya fue una utilización mayor del lenguaje. La paya estaba como muy detenida solamente evocando el mundo campesino, una imagen muy bucólica en donde se hablaba mucho del canto y del campo y del paisaje. Yo vine como a actualizar esto, a utilizar más palabras, a dejar un mensaje siempre, no solamente improvisar por cumplir con la estrofa, ¿no? Con la improvisación, sino decir algo. Entonces, como la gran misión del payador, que yo la entendí desde siempre, el payador es como un traductor de su tiempo, y eso es en el fondo ese es el mensaje que le queda a la gente, dar esa información con la estrofa, cumplir esos requisitos. Yo creo que eso, pero respecto de lo campesino, lo urbano, la paya siempre se ha estado moviendo en Chile, por lo menos en esas dos corrientes. Hay un puente de tránsito permanente entre el campo y la ciudad, porque además la paya se origina, o el movimiento de la paya en la zona centro-norte de Chile, muy cercano a la ciudad también. Por lo tanto, hay muchos payadores de ciudad y hay muchos del campo, y que estamos en constante relación. Pero la improvisación, ¿usted la aprendió de alguna parte? ¿Tuvo influencia? Mira, muchas influencias, influencias musicales e influencias poéticas también. Lo primero fueron las influencias musicales, con la música que se escuchaba en el campo en ese tiempo. Bueno, Violeta Parra, sin duda, un tremendo referente que mezcló las dos cosas, la poesía popular con la música, que en el fondo también es lo que hace la paya. Creadores, no sé, como Quilentar, no sé, o del otro lado también, de otras fronteras, como Alfredo Citarrosa, como Atahualpa Yupanqui, que son como los grandes referentes del cancionero latinoamericano, que yo también los tuve. Pero en primer lugar la oralidad, la chispa, esta capacidad de impresionar con una frase. Mi mamá tenía mucho eso, de que no es que improvisara, pero cuando ocurría alguna situación en particular, ella siempre tenía el dicho preciso para lo que había ocurrido, para resumir todo eso en una pura frase. Y yo también me agarré de eso, naturalmente también lo traía. Y lo fui aprendiendo con mucha gente del campo, mucha gente que llegaba de visita a la casa. Nosotros vivíamos en un lugar que quedaba como a 5 kilómetros del pueblo, y desde ahí estaba la montaña, un sector mucho más campesino. Por lo tanto venían mucha gente, tal vez más campesina que nosotros, que traían a vender la cosecha, o a vender carbón, o a vender leña, y como tenían que recorrer tantas horas de camino, por lo general la noche los topaba llegando donde nosotros vivíamos. Entonces mi papá, como los conocía a todos, y mi abuelo también, había como una especie de, no era un albergue, pero por lo general había gente que se quedaba ahí, y ellos venían llenos de historias de la montaña, del león, del diablo, claro, Toda esa claro, cultura popular. eso estaba muy vivo, muy presente, y eso influyó mucho en esa información. Y después, para lograr improvisar, tuve que aprender cosas técnicas, como que las estrofas, o la estrofa clave para la improvisación era la décima espinela, que venía desde España, y que se utiliza en toda América. Entonces tuve que aprenderme las reglas de eso, el largo de los versos, cuáles versos rimaban con cuáles. Eso fue más que nada. Y ese contacto con la poesía popular, ya estando consciente de que era poesía popular, lo tuve ya en Santiago, porque después, a mediados de los 80, mi familia se fue a Santiago, y ahí yo como que tuve noción de mis capacidades naturales, de que estaban canalizadas por ese lado, de que había un mundo que se llamaba la poesía popular, el canto lo poeta, de que existía la décima, de que existía la lira popular, de que habían distintos referentes de esto. Claro, sí. En torno a lo que estaba diciendo de la paya, según, bueno, hemos visto hartas como entrevistas a usted y todo eso. Siempre decía que había que mantener ese equilibrio entre la paya cómica y la paya filosófica. Ya. ¿Cómo se mantiene? Porque siempre es fácil irse hacia un lado o hacia el otro. Sí, eso también depende mucho de la inquietud, o de lo que uno quiera entregar, de la propuesta que uno tiene para el público, porque la paya, hay que tener en cuenta que la paya es un espectáculo. La paya es un espectáculo que se hace en un escenario para la gente. La paya ya salió de lo que era puramente tradicional,
y se transformó en esto, con todos los condimentos tradicionalistas, por supuesto, pero eso está llevado a un escenario. Por lo tanto, ahí tiene que ver uno cómo engancha con el público, porque de lo contrario yo estoy haciendo el loco improvisando si nadie me pesca, ¿no? Es como en todas las artes, ¿no? Y yo me di cuenta de que muchos de mis compañeros o mucha de la gente, o muchos de los referentes o gente que ya llevaba tiempo haciéndolo, como que se iban más por el lado humorístico. Y algunos lo lograban con bastante ingenio, pero había muchos otros que buscaban la risa fácil, ¿no? El aplauso fácil, tener éxito en el escenario con eso. Pero a mí no me... Claro, con esa picardía, o sea, creo que estaban las dos versiones. Estaba la picardía muy ingeniosa, que todavía lo hay empalladores que son muy divertidos, muy ingeniosos, que lo improvisan, pero habían otros que traían cuchufletas y cuestiones medias armadas como para lograr el efecto escénico nomás. Sí, y a mí me gustaba lo otro, a mí me gustaba la contingencia, me gustaba el mensaje poético, además incluir un mensaje poético en la improvisación, porque hay un concepto de que se dice de que la paya es poesía improvisada. Yo creo que la poesía no se puede improvisar. Es difícil, hay que ser muy genial para poder improvisar poesía así como así, independiente de que se use en estrofa o no se use en estrofa. Pero sí, a la improvisación uno le puede agregar contenidos poéticos. Y a mí siempre me sedujo eso, porque también siempre me gustó escribir. Por lo tanto, me relacioné con la poesía chilena, con los poetas chilenos, que encuentro que la poesía chilena es notable y eso también me sigue ayudando hasta hoy en día. Tremendos referentes de la poesía, no sé, creo que Nicanor Parra, Jorge Tellier, Enrique Lin, Efraín Barquero, Óscar Castro, bueno, y de los anteriores creo que Carlos Pessoa Vélez, la misma Gabriela Mistral, son tremendos poetas, nombres muy conocidos para el mundo literario, ¿no? Sin embargo, creo que hay poetas que redescubrir en Chile. Creo que la poesía de Gabriela Mistral se ha mirado siempre muy someramente, muy superficialmente, y claro, y ella es una persona tremendamente intensa en su poesía y que también usó la rima, usó bastante la poesía popular para crear poesía. Y Carlos Pessoa Vélez creo que fue un adelantado a todos, creo que es el gran referente de la nueva poesía chilena. Y así muchos otros más modernos, bueno, Rosamel del Valle, o sea, distintos autores, pero también la poesía en décima, el mundo de las liras populares, por ejemplo. Acá yo estaba viendo libros y acá hay dos libros que hacen referencia a las liras populares, a la poesía popular, a la décima, que es además un mundo aparte que también ha sido muy poco investigado, que se mira como caricaturescamente nomás y a lo lejos, pero el movimiento de la poesía popular de la décima en Chile entre el 1860 y el 1950 fue muy intenso. Fue un gran movimiento un gran movimiento poético, un gran movimiento literario que mezcló distintas cosas. Entonces por ahí también fui yo agarrándome de distintas porque es una mezcla de muchas cosas. Pues hay historia de por medio, hay filosofía, hay respecto de la política, hay mucha historia política que está plasmada en los impresos de las liras populares, es decir, los poetas populares o los decimistas, que ya no podían juntarse a cantar porque se fueron a vivir a la ciudad por una cuestión de trabajo y todo lo que significó ese movimiento social del éxodo del campo hacia la ciudad. Como ya no se podían juntar a cantar, comenzaron a escribir los versos y a publicarlos en las liras, y por lo tanto eso también vino a engrosar y a darle una mayor relevancia a esa poesía que hasta ese momento era solamente oralidad. Desde ahí comenzó y que no todos conocían, claro, porque había que ser testigo de la fiesta en donde se juntaran los poetas populares o los decimistas para poder saber de eso. Sin embargo, con los pliegos de las liras populares, las personas las podían comprar, adquirir en las ferias, en los mercados, en distintos lugares, y así también se empezó a transformar el movimiento desde la oralidad, desde la pura oralidad, ya al papel escrito, y ya a ver la estrofa, la figura de la estrofa, cosas que antes no se hacían, porque la mayoría de los poetas populares, de los decimistas, de los payadores, siguen haciéndolo, pero antes más que ahora componían de memoria. No se sentaban a escribir las décimas, las componían en la memoria. Entonces también ese es un fenómeno importantísimo. Claro, por eso mismo se iba como una excelente memoria, se iba acumulando esa información. El libro se puede perder, se puede extraviar, se puede quemar, pero en la memoria sigue existiendo.
Entonces es una unión de muchas cosas y además después con lo musical, que lo musical también es otro mundo, otro tipo de música, música modal, que escapa a las formas convencionales de la enseñanza de la música, sobre todo en Chile, que te enseñan la música tonal, pero que escapa mucho a lo que es nuestra tradición musical, de donde viene la cueca, de donde viene, bueno, el canto de los poetas, el canto de lo humano y lo divino, claro, que tiene que ver con eso. Y ya el instrumento que es el guitarrón, que también es un instrumento muy, muy particular. Hermano de la guitarra. Claro. Y hablando también de música y tomando el tema de los jóvenes, ¿usted qué lugar cree que tienen los jóvenes dentro de este mundo que dice usted que es la paya? Sí, nuestra edad o algo así. Sí, Hoy en día juegan un papel importantísimo porque la mayoría de los exponentes o no la mayoría, pero sí un número muy importante hoy en día de los representantes del mundo de la poesía popular son jóvenes, que se han interesado por el mundo de la décima, por la estrofa, pero también por la musicalización de esto que es el guitarrón. Hay muchísima gente joven desde que yo aparecí. Creo que también eso fue un aporte importante. La gente y la juventud en general, o la sociedad en general que asistía a los encuentros payadores, como que pudieron vivenciar de que no era un arte o no era un oficio, como quieran llamarlo, que le pertenecía a los viejos, que era una cuestión del pasado, un viejo con su poncho, ¿no? Anciano, que venía como desde la cordillera, claro. Y yo llegué con una pinta muy similar a la de ahora, no estoy diciendo que no haya envejecido, porque he envejecido bastante, han pasado ya casi 30 años, los años pasan, pero yo con mi pelo largo, ¿no? Con flaco, así, con mi pinta de rockero, claro, pero tocando el guitarrón y payando, o sea, era como un impacto en el escenario. Y además yo era bueno, lo hacía bien, y estaba, claro, estaba a la par con los grandes referentes de la paya, con Pedro Yáñez, con Santos Rubio, con Alfonso Rubio, con nuestros grandes referentes del movimiento artístico de la paya. Entonces eso también sirvió para despertar esto en el público, sobre todo en la juventud. Mira, esto se puede hacer, mira, el guitarrón lo pueden tocar los cabros jóvenes. Yo tenía, ¿qué? 20 años. 18, 20, yo empecé a los 18 años. Por lo tanto, esa relación, desde ahí comenzó una nueva relación de este movimiento tan tradicional con la juventud, considerado también tan campesino, que yo creo que no era tan campesino, pero sí. Y ahí la juventud empezó a interesarse, y todo tipo de juventud, ya como que se traspasó también una barrera de la informalidad respecto de la enseñanza, y muchachos que estudiaban en ese tiempo o que estudian música o literatura se interesaron por esto, porque lamentablemente respecto a lo musical, el guitarrón o la música del canto a los poetas en general no está en las academias, no está en las universidades, no se enseña. Te pueden enseñar cualquier tipo de música de todo el mundo. Claro, tú no puedes decir, sabes que yo, no sé, tú vas a elegir piano, por ejemplo, yo me voy a dedicar al piano, tú vas a elegir cello, yo quiero guitarrón chileno. Y el profe te va a decir, ¿y qué es el guitarrón chileno? A ese nivel. Lo mismo pasa con la estrofa. se va perdiendo. En la escuela. No es que se vaya perdiendo, pasa que hay un desconocimiento desde el mundo académico, desde la oficialidad académica, respecto de esta verdad tan grande que tenemos, que ha sobrevivido a todo y que sigue tan vigente como está hoy en día. De hecho, más vigente que nunca. Hoy en día hay más guitarroneros, creo yo, que en toda la historia de Chile, desde que existe el guitarrón. ¿Te fijas? Entonces, esa valorización también es parte hoy en día de lo que ocurre con los jóvenes. Muchos muchachos que estudian literatura hoy en día se dieron cuenta de que la poesía popular no se las estaban enseñando en las escuelas de literatura y recurrieron a los poetas populares. Yo les he ayudado muchas en tesis, he hecho cursos, talleres, y hoy en día el movimiento está muy, muy, muy potente, muy fuerte. Con la improvisación, la juventud, el mundo de la paya en general, también nace hace poco que está comenzando a estar de moda el rap y todo eso. ¿Tendría como alguna relación más como a nivel chileno? Porque también quitando ¿cómo decirlo? Como lo más... Violencia, grosería. Como lo más Eso, puro, exacto, como lo más violento, sí, grosero, como el rap del que tanto se alardea. También está el rap social aquí en Chile, que se está dando mucho. Yo soy admirador del rap de verdad, sí, de los buenos raperos, y afortunadamente he compartido bastante con esos improvisadores, buenos improvisadores, porque hay unos que son bastante malos, hay que decirlo, y por lo general son los más famosos.
improvisan muy facilonamente, como que la ofensa es la gran defensa que tienen, y ahí te sacan a tu hermana, a tu mamá, a todo el mundo. Cuestiones absolutamente burdas, exactamente, burdas y sin ningún sentido. Creo que hay una relación, sí, que tiene que ver con la improvisación, pero respecto del contenido poético se quedan bastante chicos. Y respecto a la capacidad de improvisación, se los he dicho a ellos y no tengo ningún problema en decirlo, creo que los payadores tienen un nivel superior respecto de la improvisación, respecto de captar eso, respecto de no decir por decir, de no rimar por rimar, sino que de siempre darle un contenido a la estrofa y siempre tratar de decir algo, dejar un mensaje, de dejar algo en claro, de armar una conversación, pero que es rimada. El contrapunto, que son como las guerras ellos, las batallas de gallos, como le llaman, son muy fáciles. O sea, yo creo que cualquier payador chileno y de cualquier lugar del mundo de habla hispana, si se atreviera... 10 patadas. sin duda. Sí, una batalla de payas. Sí, yo he estado improvisando con raperos, con buenos raperos, y resulta bastante bonito, bastante pintoresco y agarra buen nivel. Fuera de lo común también. Fuera de lo común. Yo creo que a los raperos les haría muy bien meterse en el mundo de los payadores, no para ser payadores al estilo nuestro, sino para tener mucho más competencia lingüística y para tener mucho más conocimiento respecto de una estrofa que además les facilitaría el trabajo al momento de la improvisación. Porque la paya es muy libre, no respeta ninguna estrofa. Yo te puedo decir, estoy aquí en la biblioteca y mi verso no peca porque aquí mi verso lo calibro y yo estoy viendo los libros. ¿Te fijas? Puedo seguir rimando toda la tarde, pero no hay un requisito que cumplir, solamente rimar. En cambio, en la décima es una estrofa rigurosa, décima porque son 10 líneas, rima este con este otro con este otro. Todo es octosilábico, no puedo pasarme ni quedarme del ritmo. Y además eso todo va tocando el instrumento y cantando las entonaciones del canto de los poetas que vienen desde los tiempos de la colonia y de hecho de mucho antes, desde la antigua España. Entonces es una cuestión que se complementa mucho más, es un mundo mucho más rico, que tiene mucho más historia, que tiene mucho más desarrollo y en donde hay representantes notables. En todos los países de Hispanoamérica además existe y está absolutamente vivo, vigente, con festivales a nivel internacional en donde nos juntamos, no sé, 10 países representando la paya, la improvisación, claro, de sus zonas. En algunos lugares se llama repentismo, se llama trova, o simplemente improvisadores, troveros. Yo conocía por trova. Sí, la trova. En Colombia le llaman la trova, el trovo. En España, en las pocas zonas en donde todavía existe, le llaman el trovo. Los caribeños le llaman repentismo, los cubanos son repentistas, en Puerto Rico también le llaman trova, troveros, en México igual, y eso también habla de la importancia que tuvo la estrofa en América, es decir, la décima llegó desde América, pero llegó desde España, perdón, y arraigó hondamente en todo el continente. Muy fuerte. Muy fuerte, a tal punto de que es como la columna vertebral Llegó para quedarse. Cultural, se quedó sin duda, sin duda. Y hoy en día, claro, es más americana que española. En España ya casi no existen, un par de puntos nomás, porque lo que hacen ellos con el trovo en España es una estrofa de cinco versos, ya no es la décima. Claro, hacen la décima porque se juntan con nosotros y nuestros encuentros son de décima, pero lo que más hacen es el trovo. Pero en América, desde México, pasando por todo el Caribe hasta acá, hasta el Cono Sur, Chile, Uruguay, Argentina, incluso Brasil, en las zonas fronterizas con Uruguay y Argentina, en Portuñol también los gauchos improvisan la décima, o la practican, la escriben. Entonces el movimiento está muy vigente, muy presente en nuestra cultura popular hispanoamericana. Y aparte el guitarrón y la guitarra, así como que otros instrumentos le apasionan o... A mí, bueno, lo que más toco yo es guitarrón, sí, algo de guitarra, rabel, que es un instrumento chiquitito. Me gusta la música en general, de hecho estaba aquí revisando como los grandes referentes de la historia de la música, que está Bob Dylan, claro, historias del rock, Steven Tyler de los Aerosmith. Me gusta, mira, Neil Young, también un tremendo representante de esta mezcla de música y de poesía. Dylan, música de todos los tiempos. Leonard Cohen, de todos los tiempos, de todos los estilos. Me gusta mucho el blues. Lo que más me gusta es el folclore en general de cualquier país del mundo. La música folclórica me encanta. Y el rock.
que en el fondo es derivación también de la música popular folclórica, ¿no? Del blues, la música latinoamericana, los instrumentistas, la música venezolana creo que es maravillosa, la música argentina, ¿no? En general creo que la música Tradicional y caribeña. moderno. Todo me gusta, si no tengo, No hay límites. no tengo límites para eso. Que sea bueno, claro, hay cosas que pueden ser muy modernas, pero que definitivamente no me llaman la atención o no me gustan. Pero sí, me gusta muchísimo la música, la literatura en general, no solo la poesía. Me gusta, por ejemplo, este mismo autor, mira, Carlos Droguet, un tremendo novelista chileno, abogado, un tremendo personaje. Escribió novelas maravillosas, esta misma que se llama Eloy, hay una que se llama Patas de Perro, que es una novela extraordinaria que creo que toda la juventud chilena debiera leerla o haberla leído. No sé, Nicomedes Guzmán, la literatura en general, o sea, pero por sobre todo sí la poesía, pero eso no me limita, la novela, la historia, la filosofía. Lemebel, tremendo referente, un personaje de nuestros tiempos, además, absolutamente necesario leer, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo hoy en día en Chile, convulsionados. Creo que el arte no debe tener límites, y menos ponérselos unos mismos. Creo que es lo peor que uno puede hacer. Yo me dedico a esto, pero eso no significa que no escuche otros estilos o que no me gusten otros instrumentos. Me encanta, y además siempre dispuesto a aprender y a conocer, que creo que también eso es muy importante cuando uno se pone esos límites en donde actúa la soberbia y el ego, como que no, yo tengo ya todo hecho, todo resuelto, no tengo nada más que aprender. Ahí te moriste, ahí llega el anquilosamiento y ahí uno ya no crece más, no aprende más y no se puede seguir desarrollando no solamente como artista, sino como persona. Sí, bien. Sí. Igual supimos de que hizo unas fallas en honor a Nicanor Parra, y también queríamos saber como qué opinión tenía usted sobre, más que nada, la juventud que hoy en día la tomó como himno y con ella salen a las calles y la cantan. Bueno, sin duda Nicanor Parra es un referente no solamente en Chile de la poesía, por esta transformación que él hizo de la poesía, por traer la poesía a la vida cotidiana, al lenguaje cotidiano. O sea, él mismo decía, ¿por qué los poetas escriben de una forma, pero después cuando hablan de otra forma? Él aterrizó la poesía a la vida cotidiana, y para eso se agarró sin duda de la poesía popular, o sea, de la Cueca Larga, y en eso también hay mucha influencia de su hermana Violeta y de su hermano Roberto Parra, que fueron personajes populares que estaban en un mundo en el que él no estaba, porque él estaba en el mundo de la academia. Él, por su genialidad, tuvo acceso a otro mundo, a otra cultura, pero tuvo la genialidad de su hermana también, que sin tener el acceso, entre comillas, a esa otra cultura que él tuvo, tenía y era parte de la verdad del Chile rural, del Chile, y no solo del Chile rural, sino del Chile vigente y de la totalidad de la patria, de una inquietud a nivel nacional, que yo creo que también se dice mucho de la influencia, habla mucho de la influencia de Parra sobre Violeta. Pero yo creo que también desde Violeta a Nicanor hay una influencia tremenda, porque cuando a través de Violeta Parra, Nicanor se empezó a enterar de los cantos campesinos, de la música campesina, él también ahí reparó en el lenguaje, en ese lenguaje popular que es tan decidor, ¿no? Y que no requiere de mucho escarbar para entender lo que se dice. Creo que esa mezcla fue una genialidad de Parra, de poner a través de su visión la poesía popular, el lenguaje popular chileno en las altas esferas del lenguaje hispanoamericano. Igual Víctor Jara. Sin duda uno de mis primeros referentes, Víctor Jara. Yo aprendí a tocar guitarra con las canciones de Víctor Jara. Un tremendo referente, una gran influencia, Sí, una gran influencia por su forma de vida, más por su origen, que yo me identificaba mucho también con su origen campesino, una identificación personal. claro, que creció también en la zona de Alhué, cerca de Melipilla, donde había mucho canto a lo poeta, mucho canto a lo divino. Por lo tanto, sus composiciones, sin pertenecer al mundo del canto a lo poeta,
tiene mucha influencia de eso, es notorio, de una forma natural. Su mamá era cantora. Además tenemos una historia, no es que me quiera comparar ni mucho menos, para nada, pero cuando yo comencé con esto, y claro, analizaba ese tipo de cosas. Él nació en Quiriquina, cerca de Chillán Viejo, un pueblito muy chico, que es como una calle con unas casas. Y yo me crié en esa zona, yo me crié en la zona de Chillán, un poco más arriba, en un pueblito que se llama Coihueco, no en el mismo pueblo, pero era lo más cercano. Y después también me fui a Santiago, en donde ahí conocí como las reglas del canto de los poetas o el nombre que esto tenía. Entonces como que hay cosas similares y además la dedicación al arte, así por entero. Sin duda, Violeta y Víctor Jara son nuestros grandes referentes en la música y también en hacer volar nuestra música, en no quedarse solamente con eso, sino agarrar todos estos condimentos y armar un mundo nuevo. Eso creo que es maravilloso. Antes mencionaste como todo bueno, siguiendo con el tema de la juventud, como los tiempos que estamos viendo ahora aquí en Chile. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál una postura? Mira, ¿cómo está la juventud? Yo creo que la juventud está más viva que nunca. Yo creo que la juventud es la que le ha dado vida a este movimiento y creo que la juventud es la que provocó este despertar de Chile y además una juventud inquieta, sobre todo con el arte. Creo que el arte está jugando un papel importantísimo en lo que está ocurriendo socialmente hoy en día en nuestro país. Todas las artes, el arte en general, claro, la música, la danza, la literatura, la gráfica, todo ha ido aportando para fortalecer este movimiento y esta necesidad de cambio que tiene este país, en donde hay tanta riqueza artística, tanta riqueza cultural, pero que siempre ha sido aminorada, siempre ha sido aplacada vista desde lejos, siempre ha sido no considerada, exactamente. No sí. valorada. Claro, es una mezcla de todo eso, pero ahí está, viva en la calle, haciendo conciencia, explotó y siempre ha estado además, siempre ha estado. Conversábamos hace unos días con Rosa Betty Muñoz de que en un momento teníamos como la decepción personal que coincidíamos en que parece que nada nos hacía despertar, en que íbamos a seguir aguantando y que se había prácticamente aplacado o se había apagado esta chispita que tenía que ver con la inquietud artística que nos hacía ser diferentes y descubrimos que no era así. Gracias a la juventud, y ni siquiera dormida, vivía, pero Esperando el momento. esperando su momento y bueno, lamentablemente estalló de esta manera, pero tenía que ser. Y el arte, la poesía, las canciones, los artistas en general están jugando un papel importantísimo en esto y tenemos que seguir dando esta pelea a través del arte. Creo que lo que mejor tenemos en Chile y lo que más tenemos es arte, sobre todo música y literatura. Nuestros grandes referentes mundiales no son filósofos, no son astronautas, no son militares, son poetas y músicos. Tenemos de hecho campeones mundiales de poesía, cosa que no hemos logrado en los deportes ni en nada de eso. Sí. Sí, y usted tal vez nos quisiera interpretar alguna canción. Como en la situación de ahora. Sí. ¿Alguna canción? Chuta, a ver, yo mira, tengo el guitarrón, pues yo hace rato acá, a ver, improvisar algo podía ser. Mira, este es el guitarrón que yo lo tenía aquí mientras estaba hojeando los libros. Este es el guitarrón. Qué bonito. Tiene 25 cuerdas en total. He visto un guitarrón 2 veces en toda mi vida. ¿Sí? Esta es la segunda. Sí. Tiene 21 cuerdas que están aquí en el clavijero, por lo tanto que son las que se pulsan, ¿no? Pero tiene estas otras 4 cuerdas laterales que no se pulsan acá en el diapasón, pero que sí juegan un papel muy importante a la hora de sonar. Entonces, es un total de 25 cuerdas. ¿Eh? Para adornos. No son solo adornos, juegan un papel importantísimo. Tienes toda la razón. Toda la razón. Para complementar las melodías. Entonces, en el guitarrón básicamente lo que tocamos nosotros son melodías que existen desde hace mucho tiempo. Hay otras que nosotros las hemos ido inventando o recreando con el tiempo, pero sin salirnos de ese esquema.
Soy poeta que improviso, es decir, soy payador, una misteriosa flor de un secreto paraíso. A ustedes pido permiso para que hoy mi mente se abra con esta rima que labra la huella de antiguos hombres. Manuel Sánchez es mi nombre, un DJ de la palabra. En mí no van a encontrar las espuelas ni el sombrero, ni aquellas botas de cuero, ni ese chamanto a telar. No vengo a folclorizar el pasado ni el presente. Soy esta chusma consciente que está ávida de expresarse sin tener que disfrazarse para cantarle a su gente. Estas son 2 décimas con una melodía en tono menor, además que es poco usual en el guitarrón, pero que es parte de la riqueza armónica que tiene el instrumento y de las posibilidades de... Y que se escuchó muy bien. Muchas gracias, y de las posibilidades de desarrollo que tiene. Así que esa ha sido mi labor durante ya casi 30 años en esta mezcla y en esta búsqueda, ¿no? Mezclando la música con la poesía, los instrumentos con las estrofas, las palabras con las melodías. Uniendo todo. Claro. Claro, el arte tiene que ser integral hoy en día. Por más que uno se dedique a una cosa específica, tiene que agarrar de todo para poder hacer más interesante su propuesta y para poder además, en primer lugar, llenar esa satisfacción con uno mismo, ¿no? De quedarse uno tranquilo con lo que está haciendo. Eso creo que por ahí parte, claro, parte por ahí. Si yo estoy feliz con lo que estoy haciendo, sin duda, esa felicidad se irradia y se va... y la va rescatando el resto de la gente, los que te escuchan, sí. Sí, se transmite. Así que eso. Muchas gracias. Gracias a ustedes pues, por esta sorpresa y por tanta pregunta que me hicieron. ¿No se quiere seguir con otra canción? A ver, Hay que aprovechar. denme un pie forzado. Un pie forzado, denme una frase octosilábica. Tirarirarirarara. Feminismo. Tirarirarirarara. Lo que quieran. Renuncia a Piñera. Lo que quieran, pero que esté en el octosílabo. Tirarirarirarara. Toda la poesía popular está en ese ritmo. Yo no me puedo pasar ni quedar. Es como cuando Violeta Parra dice volver a los 17. ¿Se fijan? Volver a los 17. Cuando Víctor decía voy a hacerme un cigarrito. Cuando Patricio Mans dice arriba en la cordillera. ¿Se fijan? Octosílabo, tirarirarirarara, que es la forma más natural de la lengua castellana. Por eso es octosilábica la estrofa, no es que sea un capricho de Spinel que la creó, sino que es la forma más natural que tenemos de hablar. Pero no nos damos cuenta porque no andamos cotidianamente contando las sílabas de las frases que uno dice, ¿no? Sería ridículo. Ya, un pie forzado, un octosílabo. Perrito matapacos. El perrito matapacos, ahí está, Sí. El perrito matapacos, ya. A nuestro Chile se aferra, a nuestro Chile se aferra y a la lucha dio sentido, símbolo del estallido social que hay en nuestra tierra. Es un quiltro
que dio guerra, por eso es que lo destaco. Mi rima para él la saco y en mi décima lo integro. Recordando a ese gran negro, el perrito Matapaco. Eso. Muchas gracias. Súper, muchas gracias pues. Igualmente, ¿Alguna duda, algo más? No, yo estoy más que satisfecha. muchas gracias. Me alegro yo también, pues muchas gracias a ustedes. Gracias. Que estén bien. Igual.